Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de la seguridad vial, cómo está atendiendo la Secretaría de Seguridad, las múltiples quejas que se presentan, de qué disponen, qué dice Vialidad y Transporte. El comisionado Adonai Hernández ya está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Qué tal estaba? Muchas gracias por acompañarnos, comisionado. Gracias, Chendo, un placer saludarle también al amigo Wilmer Calix, que está acá pues con nosotros para poder compartir y abordar este tema, que es un tema que debe abordarse desde una instancia, de un enfoque intersectorial, en virtud que hay varios actores que deben de contribuir. Inclusive aquí pues con este espacio que usted nos está dando, está interviniendo también desde el sector de los medios de comunicación. Muy bien, ya vamos a tener la interacción. Wilmer Calix es empresario del sector transporte. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, licenciado Rosendo, por tomar el tiempo de estos espacios en los medios de comunicación por algo que es importante, que está sucediendo día a día, los accidentes donde pierden la vida hondureños valiosos, ¿verdad? Entonces son temas que están no solo en este momento que deberían de tocar, deben de estar permanentes en los medios de comunicación y ver cómo se solucionan integralmente, como lo mencionaba el comisionado Hernández. Nosotros como rubro de transporte siempre hemos estado con propuestas para poder solucionar esa parte que nos toca a nosotros. ¿Qué es lo más difícil ahora mismo, Wilmer, que están enfrentando como sector para corregir muchas quejas que a diario recibimos a nivel ya no solo de Tegucigalpa, es en todo el territorio nacional en el servicio del transporte público? Bueno, lamentablemente al rubro de transporte, licenciado Rosendo, le toca absorber el tema de la inseguridad que hay en el país, y eso viene a afectar de que nosotros como rubro de transporte no tengamos mano de obra calificada. ¿Qué significa? ¿Qué le quiero dar a entender a las personas que nos escuchan? Que en las unidades de transporte, poco hondureño que ya tiene una experiencia con una licencia pesada, que han dado camiones o buses grandes, quieren venir a laborar por el riesgo. Pero no nos podemos quedar que porque hay un riesgo que no podemos hacer algo. Nosotros como rubro de transporte hemos propuesto hacer una mesa de trabajo integral. En este gobierno dio muy buenos frutos, lamentablemente no se siguió haciendo. Una alianza que tuvo el Instituto Hondureño de Transporte y AFA, donde se estuvieron haciendo en varias rutas pruebas toxicológicas. Entraba también Viabilidad y Transporte, donde estábamos en un tema de calificar a nuestros conductores. Yo creo que eso debemos de seguir. Al final debemos hacer este trabajo integral, varias instituciones del gobierno y también el rubro del transporte. El problema aquí en el país es que no se les da seguimiento. Y claramente nosotros como empresarios de transporte solo no vamos a poder. Le voy a explicar por qué solo no vamos a poder. Hay en muchas rutas, licenciados, que hoy en día nosotros enviamos a trabajar conductores nuevos que no los dejan operar. Hay que trabajar en esos lugares. ¿Quién no los deja operar? Grupos criminales que dominan esas zonas. Usted puede ver porque piensan que son de bandas contrarias, o que pueden ser soplones, o misma gente de la policía que les está metiendo por inteligencia, entonces no dejan. Entonces se cierra el círculo en el transporte, que usted no puede contratar a nuevas personas. Sí, hemos visto que tenemos que solucionarlo. Hemos hecho una propuesta que se la puedo decir, donde queremos hablar con gente del ejército, de todos estos muchachos que están haciendo su servicio militar y que ya salen de cumplirlo, que vengan, que se les dé un curso en el ejército de conductores y poderlo nosotros emplear en el rubro de transporte. Porque al final el que ya ya cumplió su servicio militar, tenemos que abrirle las puertas para que venga a trabajar en un lugar. Nosotros como rubro de transporte lo queremos hacer. Lamentablemente no hay proyectos eficaces aquí en el país. Y hay otros proyectos, licenciado Rosendo, que se pueden hacer con el Estado. Nosotros hemos viajado a otros países y hemos contratado personas que nos asesoren cómo cambiar esta dinámica que tenemos hoy en día, o esta afectación que tenemos en el rubro de transporte con la calidad de nuestros operarios, que no tenemos los operarios adecuados. Entonces hemos visto que en otras ciudades se hacen proyectos de certificación, que aquí ya la ley ya está
está vigente, pero proyectos de vigilancia del conductor, pero todo eso tiene un costo y todo eso sale de las tarifas. ¿Cuál es la vigilancia del conductor? Hay una cámara de reconocimiento facial que va viendo todos los movimientos del conductor y va viendo hacia enfrente cómo se maneja en una plataforma donde está siendo controlado si trabaja 10 horas el conductor. Pero esto tiene un costo. Tenemos que entender, los políticos tienen que entender, y nosotros como empresarios lo hemos entendido, que para que tengamos un país diferente debe haber una inversión, pero deben de haber proyectos sostenibles y que el Estado en aquellos países que nosotros lo hemos visto, el Estado apoya, aunque yo sea un empresario privado, pero es algo de bien común para el usuario. Comisionado Hernández, quiero arrancar con usted en el apoyo que de forma conjunta se brinda, porque usted tiene la responsabilidad de vialidad y transporte, es así, ¿va? Sí. Pero hay algunas actividades que yo recuerdo antes, cuando la conocíamos, y mucha gente así la sigue identificando como policía de tránsito, que ahora la han trasladado al Instituto del Transporte Terrestre. ¿Le genera en algún momento alguna limitante a ustedes para ciertas actuaciones que deben ser propias de la policía, como hasta el control de ciertos conductores, la revisión de rutas? E insisto, no solo de Tegucigalpa, este ya es un problema que ustedes lo enfrentan a nivel de todo el país. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Sí, es importante resaltar y señalar lo que usted dice. La normativa, pues en la última administración se realizó un decreto donde se le quitó algunas facultades que teníamos en cuanto a emisión de permisos de conducir, que teníamos pues un nivel de control en cuanto a la certificación de los conductores. Esto ha venido a dificultar porque ya es otro ente, es el Instituto Hondureño del Transporte quien realiza esta actividad, y es a través de ellos que se emite un documento, una constancia donde se supone se realizan todos los procesos de certificación en cuanto a habilidades, competencias y capacidades para poder conducir un vehículo, ya sea de transporte de carga, transporte de personas o en cualquier otra categoría que establezca pues ya nuestra normativa, haciéndole saber, Rosendo, que nosotros ya somos suscriptores de la Convención Mundial de Permisos de Conducir de Naciones Unidas. Por lo tanto, usted puede verificar que en los permisos de conducir hoy no dice internacional, porque nuestra incorporación, siendo parte de esta convención, es validada a nivel de 194 países. Pero este tipo de categoría de permiso de conducir es especial, porque son personas, en este caso, que transportan, es carga, y cuando hay un hecho vial donde participa un vehículo de transporte de personas, las víctimas no es una, no es dos, no es tres, sino que de 5 en adelante. De la supervisión que ustedes hacen, comisionado Hernández, porque no los podemos meter a todos en el mismo costal, hay conductores que son muy respetuosos, que incluso con la inseguridad que se vive en el sector hasta se arriesgan, pero ¿hay algún sector que ustedes como tal lo certifican, que los problemas con ellos son mínimos, que los podemos calificar como los mejores al volante? Estamos hablando de qué área de servicio puntualmente. Bueno, ya lo señalaba el amigo Wilmer Calix en relación a la conducta. La conducta aquí influye no solamente el tema de nivel de comprensión, porque aquí van aunado responsabilidades, derechos y responsabilidades, obligaciones. Hay hechos donde son indudablemente reflejado el tipo de sociedad que tenemos, y principalmente está afectando aquí, se ve reflejado el tipo de familia que es la célula principal de una sociedad. Cómo no puede, desde una perspectiva laboral, poder ser responsable, tener conciencia de que son personas las que va trasladándose, que lleva transportando en un vehículo de esta magnitud, y que ejecute de repente maniobras que ponen en riesgo y se vuelven temerarios. Es aquí entonces donde nosotros vemos que
causa gran impacto y usted me establece qué tipo de conductores. Bueno, cuando participan conductores del transporte público, aunque no sean los que más cometen este tipo de hechos donde se vean víctimas, pero cuando se ejecuta, cuando participa un vehículo de transporte de personas, es de gran impacto por este hecho de que no solamente es una persona, sino que son varias las víctimas. Son los conductores del transporte público los que están más expuestos o los más abusivos en el levantamiento de esquelas o en los castigos. Mire, o qué sector, comisario. Aparte de las infracciones que nosotros aplicamos, no son la mayoría, pero sí estamos haciendo estudios nosotros científicos, estudios de satisfacción del ciudadano. Y actualmente no puedo, por eso yo algunos datos todavía no están certificados porque lleva un proceso, pero en lo que llevamos actualmente un 70% de la ciudadanía, no digo de la autoridad, de la ciudadanía está insatisfecha. O sea, ¿cuál es la queja que presenta promedio este 70% de ciudadanos? ¿Qué pasa qué? Por ejemplo, hablamos de algunas unidades, llevan sonidos, llevan música, o sea, dicen, el sonido estridente. Llevan un sonido estridente, llevan una música, en ellos se trasladan diversas categorías de personas, niveles de edades, y en algunos dicen, mire, allí están, por ejemplo, música de reggaetón, dice. Es un tema que hay que educar, entonces vamos por el tema de educación, y hablaba él, cómo concientizar a esta persona que debe de llevar ese es un detalle, por ejemplo, el tema de el buen trato, el decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eso habla el ciudadano que se queda en estos estudios que nosotros estamos realizando, que van a ser científicos porque lo estamos trabajando tanto desde la Universidad de la Policía como también desde la Universidad Autónoma, porque estamos haciendo trabajos de investigación. ¿Por qué ha sido tan complicado, Wilmer, tener un control en el transporte público con el tema del sonido? Esto se viene escuchando hace años. ¿Es responsabilidad de quién? ¿Al que le confiaron ustedes la unidad, los ayudantes? ¿O qué pasa en este elemento que aporta el comisionado Hernández? Creo que en ese tema de los sonidos estridentes hemos ido mejorando. Nosotros como empresarios de transporte hubieron algunas campañas que tuvo viabilidad. Usted puede ver de 1.400 unidades de transporte que operan hoy en la capital, me animo a decir que un 5% no están cumpliendo esto. Ellos tuvieron unas muy buenas campañas de operativos, los que se han dejado un poco de hacer, pero al final nosotros como empresarios serios en las unidades hemos ido solicitando a los propietarios que quiten eso. Al final, mire, al final una unidad de transporte sirve para llegar de un punto A a un punto B, en eso estamos enfocados. Número 2, este problema no es un problema, yo le quiero decir algo, licenciado, que este no es un problema del sector transporte, este es un problema social. Usted puede ver, hoy en día, cuando el comisionado empiece a dar las estadísticas, usted se va a dar cuenta el gran número de accidentes de personas particulares, personas que infringen la ley, no solo los viernes, como lo mencionaba usted, sino que hay personas lunes que andan a bola, martes. Yo miraba en las redes sociales una mujer que se ha hecho viral esta semana en estado de ebriedad, esta semana, el pleno lunes. Al final tenemos que preguntarnos qué está pasando en la sociedad. Yo creo que cuando ha habido un vacío de la ley o las leyes no se han hecho para trabajar en conjunto, ya lo decía el comisionado Hernández, ¿qué sucede? El Instituto Hondureño de Transporte tiene facultades que eran antes del tránsito o viabilidad. Usted puede ver que hoy IAFA tiene algunas también. Y allá, lastimosamente, cuando digo allá me refiero al Instituto del Transporte Terrestre, son civiles. Y ahí entra la mano política, contrario a cuando hablamos de autoridad que normalmente tiene esa fuerza coercitiva para actuar. El político acomoda. El político, al final recuerde que es un civil. Al final, por eso le decía que es un problema social. Cuando él mencionaba, usted puede ver hoy, toda la problemática nace desde el hogar, desde su casa. Cuando hemos tenido personas que no saben ni decir buenos días,
Eso no se lo enseñan en su trabajo, eso se lo enseñan en su hogar. Cuando vemos que hay personas que no tienen los principios, es cuando hemos visto que en la sociedad hondureña, y no se puede ocultar, hay una deformación de los padres, que los padres están en Estados Unidos, unos ya los asesinaron y los hijos quedan solos y se crían, como dicen, a la ley del monte. Y al final esas personas son, lamentablemente, hoy la mayoría de hondureños que quieren trabajar en una unidad de transporte. De estas 1.400 unidades, ¿cuántas están bajo la responsabilidad de un conductor certificado con todas las de ley que en un sistema de tecnología de avanzada ubica su nombre y automáticamente tenemos todos los datos de él con todas las referencias posibles? ¿Se tiene esa estadística o aún no? Sí se tiene, aproximadamente 450 o 500 llevaban en el mes de abril el Instituto Hondureño de Transporte, pero al final es que no es solo certificar, es capacitar, es hacer proyectos integrales, proyectos de vigilancia. Mire, el ser humano tiene algo. Hoy en día, usted le hace una pregunta al comisionado de viabilidad, ¿cuál es la máxima en las carreteras? Y él le contestó 80. Ahora le hago la pregunta, ¿cuántas de esas normas o de esa velocidad hoy en este momento se están infringiendo? Le apuesto que si hubieran operativos en los 4 ejes carreteros o aquí mismo en la ciudad, mínimo tendríamos aproximadamente 2.000 infracciones. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano no hay vigilancia, cuando no se aplica la ley o cuando está el vacío de quien debe de estar regulando estas situaciones, entonces las leyes se violan. Entonces eso atrae a que vengan a haber accidentes, que usted pueda ver hoy en día los caos en las ciudades. No podemos desconocer que Tegucigalpa y San Pedro Sula es un caos. Usted se daba cuenta que hace muchos años, y yo lo mencionaba antes de entrar al aire, usted miraba una dirección de tránsito donde tenían aproximadamente 100 motorizados en puntos críticos, que todo el mundo le temía porque miraban la motocicleta que ahí venía, bajaban la velocidad o no cometían tantas infracciones. Hoy en día la dirección de viabilidad no ha crecido con el personal que tiene, con el crecimiento de la capital o del país. ¿Qué le quiero dar a entender? Hace 10 años teníamos 250,000 vehículos, el parque vehicular de Tegucigalpa eran 250,000. Hoy tenemos 600,000. ¿Qué significa? No tienen la capacidad con el personal que ellos tienen al crecimiento que ha tenido. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que se aprueban leyes para que sigan introduciendo vehículos y estamos colapsando. No tenemos más calles, licenciado. ¿O usted ve en los últimos años que hemos creado 100, 200 calles? No, pero hemos traído más vehículos. Entonces, es ahí donde entra un conflicto que usted ve social. Vemos también que no podemos corregir en esos barrios y colonias donde hoy dominan grupos delictivos. No hemos visto un crecimiento, yo le puedo mencionar colonias, que han tenido una escuela en los últimos 30 años y hoy en día ya ni una escuela tienen porque a la escuela le está cayendo el techo. Entonces dígame qué posibilidad hay para que una persona que por lo menos llegue de primero a sexto grado y después quiera trabajar en una unidad de transporte, que es lo más práctico que ven ellos donde trabajar, si no hay ni las condiciones para esa persona, no tengo una escuela donde pueda estudiar. Entonces mire, yo le digo, aquí no es de justificar, aquí yo creo que tenemos que hacer un proyecto integral. Yo siempre he dicho, no hay que empezar en grande, hay que agarrar 200 conductores, certificarlo, llevar un proyecto, no de abandonarlo, llegar hasta que nos sintamos satisfechos. Y en una ruta, 200. Vamos con otra ruta, 200. Así nos tardemos 5 o 6 años, pero que cambiemos esto. Pero nosotros como empresarios de transporte no vamos a poder solos porque al final nosotros no podemos hacer escuelas en los barrios, no podemos tener el control de los barrios y colonias. Eso le toca a los gobiernos o a la Secretaría de Seguridad. Wilmer Calix, dirigente del transporte en Tegucigalpa, y el comisionado de policía, Donay Hernández, director de la Policía de Vialidad y Transporte. Hacemos pausa. Cuando regresemos, tiene la palabra el oficial de policía para hablarnos de cómo están distribuyendo el personal, dónde comunicarse para usted. La mayoría de hondureños tiene teléfono. Si ve una infracción, porque aquí la colaboración del ciudadano también es fundamental para intentar reordenarnos en estas congestionadas ciudades. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Comisionado
Adonai Hernández, tienen el personal? ¿Cómo se está trabajando en estas ciudades congestionadas? ¿Cómo se están atendiendo las quejas? E insisto en esto, no solamente es Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde está la mayoría de habitantes y movilización en vehículos. Hablamos de vehículos de 4 o más ruedas y las motocicletas, que es otro dolor de cabeza, y esto es para programas y programas únicamente hablando de ellos. Sí, haciendo referencia a lo que decía Wilmer, en esta ocasión hay que ser ingeniosos. En el tema de, por ejemplo, decía él, no tenemos personal capacitado. Yo creo que aquí, y me acuerdo de una empresa costarricense que a sus empleados le llevaba y tenía una responsabilidad social que contribuían con sus hijos, de darles ciertas bonificaciones de estudios para las escuelas, o sea, a los hijos de los trabajadores. Aquí es donde nosotros debemos de ser ingeniosos en nuestras, digamos, empresas que tienen de transporte, para poder también contribuir a ese aspecto social del que él habla, poder también generar espacios donde verificar, y lo hacen aquí el sistema bancario. Cada vez que van a contratar un personal para poderlo incorporar a un banco, cualquier actividad laboral en un sistema financiero, ellos nos mandan a la Policía Nacional que les apoyemos en verificarlos, quiénes son, dónde están, qué hacen, y todo ese tema que para nosotros es importante. Aquí, por eso yo hablaba de la parte intersectorial, son diferentes sectores. ¿Cómo nosotros estamos distribuyendo todo el personal? Que es la pregunta suya. ¿Cómo nosotros respondemos a las diferentes denuncias? Pues hemos puesto a la orden de la ciudadanía herramientas como un número de teléfono que es el 33 99 46 00, con el objetivo que se integre la ciudadanía a ser parte de la solución, y no que siempre esté cediendo y necesitando y no tenga una forma de cómo poner en conocimiento todas aquellas infracciones, aquellas irresponsabilidades de los diferentes conductores, no solamente del transporte público. Eso lo podemos también dejar claro, que no solo es el transporte público, hay diferentes personas, y usted hablaba de los conductores de motocicletas. Para ello, nosotros y la gente se siente satisfecha cuando inmediatamente nos manda una denuncia, nos manda un video, nos manda una fotografía, e inmediatamente nosotros intervenimos con nuestros funcionarios que están desplazados. Principalmente tenemos motocicletas para que puedan intervenir a estas denuncias. Tenemos puntos fijos que se han podido detectar a través y en conjunto con la municipalidad, que es otro sector también que debe intervenir aquí en la seguridad vial y en la que es la educación vial, para poder combinarnos y atender diferentes puntos de conflicto. Ayer casualmente otro medio nos acompañó en horas nocturnas para hacer y para ver los tipos de operativos, dónde nosotros nos ubicamos, cómo nos desplazamos. La gente a veces no ve, y los que son intervenidos, indudablemente, cuando son sancionados y usted ve que hay, digamos, los lunes, gran cantidad de personas haciendo filas en los bancos. ¿Qué promedio comisionado de sanciones se están aplicando a nivel del país? Generalmente aplicamos cerca de, en días normales, cerca de 2.000 sanciones diarias. ¿Son esquelas? Sí, son esquelas, entre otras. Aparte de eso, tenemos, como hablaba Wilmer, los medidores o radares de velocidad. Esto en calle abierta. En calle abierta, correctamente. Por eso es que, ahora, es imposible, por ejemplo, en el evento que se dio en la CA5, kilómetro 134, que estaba bajo la lluvia,
imposible tener un retén ahí para medir, más bien pongo en riesgo a los mismos funcionarios. Aquí es donde vemos que un conductor que es inconsecuente con el clima adverso que estaba en ese momento, imprime una velocidad a un vehículo que va transportando personas. También desobedece o pasa inadvertido la situación de que al momento de poder conducirse o conducir un vehículo de transporte de personas, sabe que el peso es mayor y al aumentar y más un clima adverso le provoca indudablemente y eso ¿Cuántas unidades que ustedes tienen registro? No sé si Wilmer nos puede dar datos, si acaso los tienen, están autovigiladas. Es decir, que Wilmer, que tiene un servicio desde su hogar, bueno, ahora con la tecnología hasta del teléfono, puede estar haciendo el chequeo de cómo se está movilizando, que dónde está, porque esta ha sido una propuesta que le hemos oído, pero no está implementada en su totalidad. Wilmer, ¿tienen algún dato? Tenemos más de 550 unidades. Aquí en Tegucigalpa. En Tegucigalpa con GPS, en San Pedro Sula andan aproximadamente 400. El problema es que la tecnología tiene un costo. Y al final que aquí en Honduras, no en otros países no sucede, todo es el empresario del transporte que lo tiene que pagar. Todo. Aquí me dicen, usted compre buses nuevos, métale tecnología, pero usted páguelo. Pero todo negocio debe subsistir. Entonces los proyectos por eso no son duraderos, porque tiene que pagarlo el empresario. Diferente en otros lugares que si yo lo voy a pagar, entonces yo saco mis costos de la tarifa que debo cobrar. Entonces creo que ahí es donde hay que tener una mente abierta y ver cómo se hacen los proyectos en Estados Unidos, México, El Salvador ahora, Costa Rica y Colombia. ¿Cómo se hacen? Proyectos, yo le digo, aquí no estuviéramos hablando de tantos accidentes si tuviéramos los buses monitoreados y con un sistema de tecnología y un sistema como el que le estaba mencionando. Muy bien, solo permítame, comisionado Hernández, el tema que plantea Wilmer de la videovigilancia, ¿les apoya en qué medida a ustedes el 911 con estar revisando, ojo aquí, no solo aquí nos vamos a quedar con el transporte público, también con nosotros que nos movilizamos en vehículos particulares que cometemos infracciones, que estén con una referencia para ustedes en tránsito y les notifiquen en este momento en el semáforo que está ubicado en la colonia Kennedy, en tal sitio, hubo un abuso y que en base a ese sistema de videovigilancia les permita a ustedes aplicar incluso una sanción. Esto pasa en países modernos. Claro, actualmente nosotros no tenemos ningún registro a través, sí, San Pedro Sula, la municipalidad de San Pedro Sula tiene un monitoreo. Es la única. Es la única que tiene. De allí nosotros a través del sistema de 911 podemos ver cuando se comete hay alguna denuncia y lo que existe más en el 911 son denuncias de actos ilícitos, de algún robo, algún hecho violento, pero de infracciones de tránsito más son cuando hay accidentes y nosotros acudimos a ellos y existe esta plataforma, estructura electrónica y nos pueden dar ese tipo de más. Nos ha funcionado este número de teléfono que inmediatamente nos mandan esa denuncia y nosotros inmediatamente intervenimos para poderla deducir la responsabilidad. En algunos casos hemos encontrado diferentes hechos. Por ejemplo, que el que se cometió, y mire cómo es la cuestión. Además de que ese conductor comete las infracciones, lo hemos encontrado, que no tiene permiso de conducir. 2, en algunos casos que tiene una circunstancia de números de infracciones y que no porta el permiso de conducir. O sea, tiene permiso de conducir, pero no lo porta en ese momento porque está sancionado y no ha ido a cancelar la sanción. O sea, a esas circunstancias también entonces aquí es donde los amigos de dueños del transporte deben de contribuir y pedirle pues el permiso de conducir para poder establecer y que esa persona está habilitado, porque si no, ellos mismos se ven. O sea, hay responsabilidad porque entregan la unidad a alguien que no tiene licencia, por decir así de claro. O si tiene, está sancionado. Está sancionado. Wilmer. Bueno, quiero opinar en 2 puntos. El problema es lo que sucede en el país, que nunca se terminan los proyectos.
Y le voy a contestar algo que tal vez no recuerdan ustedes. Cuando cambiamos la placa de los vehículos, hasta nosotros como Rural Transporte, las cambiamos y estábamos de acuerdo. No sé, licenciado, si en su vehículo le dieron una placa y le dieron un chip. ¿Se recuerda? Sí, Bueno, eso está vigente, ¿verdad? No, mire que no, el proyecto yo estuve, nosotros estuvimos en ese proyecto trabajando donde iban a todas las placas con su chip, con unos medidores de velocidad. En ese chip lo que tienen son medidores. Esa empresa iba a instalar en Tegucigalpa y San Pedro Sula los medidores de velocidad. ¿Dónde iban a tener un centro de videovigilancia? Era en Viabilidad o no sé si iba a ser en Casamata, no sé dónde. Ese proyecto millonario, ¿a dónde quedó? Esa es la pregunta. ¿Por qué no está funcionando? Pero la inversión se hizo y lo hicieron a usted, a nosotros como empresarios de transporte, cambiar las placas y pagarlo. Este es el problema. Y vuelvo y repito, como nosotros venimos de transportistas de años, que se hacen proyectos y no se terminan. No tendríamos que estar viendo cómo puede viabilidad y transporte vigilar si para eso se hizo una inversión multimillonaria, que no se ha terminado el proyecto. Yo creo que ese proyecto se debe terminar, porque ya la mayoría de la inversión está. La mayoría del pueblo hondureño tiene las placas, los chips están puestos en los vidrios. ¿Qué los detiene para que termine? Esto solo aclárame para tener claro. Es la famosa calcomanía. La calcomanía con chip. Que se tenía que colocar, no sé si era en el centro del vidrio frontal, y no todo el mundo lo anda. Sí, pero en aquel momento era una ley, recuerda, está una ley vigente. Pero si el proyecto no ha finalizado, entonces no deberíamos de estar. Existe un 911. La lógica me dice, como en otros países, que la Dirección de Viabilidad debería de tener mínimo 2 o 3 oficiales en el 911 para estar monitoreando las faltas o los excesos que existen en la ciudad. ¿Para qué es la tecnología? ¿Para qué es la tecnología, licenciado? Para economizar recursos que usted no necesita tener en la ciudad. 100 policías de viabilidad para estar monitoreando cuando en el 911 usted puede tenerlos 3 oficiales o 3 turnos y estar viendo lo que esté sucediendo en los bulevares, en los anillos, en el centro, donde está congestionada la capital. El problema es que aquí no hay un trabajo integral. Viene el 911, nosotros hicimos un proyecto piloto de unas unidades de transporte que les pusimos cámara y se molestaron porque me llamaron y me escribieron que no anduviera diciendo que esas cámaras nosotros íbamos a darle el P911, pues el 911 todavía no había dado la autorización. Imagínense que voy a hacer una inversión y me mandan a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque aquí todo el mundo está pensando en él, no está pensando en la sociedad o en lo que necesita el país. Hoy en día necesitamos hacer proyectos integrales para disminuir. Usted que me mira en su casa, que usted no sabe si es un familiar suyo el que puede fallecer, no en una unidad de transporte. Si usted puede ver este fin de semana, 60 accidentes de tránsito. ¿Cuántos fallecidos hubieron? No solo en unidades de transporte. Yo creo que esto hay que verlo como algo que está quitando la vida, está quitando hijos, padres, madres, están perdiendo la vida. Comisionado Hernández. El sistema de infraestructura digital funciona de la siguiente manera. No necesito tener policías en 911. Eso en la calle, como lo dice él, inmediatamente con la placa, si tiene el chip ya incorporado, inmediatamente capta al vehículo, al conductor que está cometiendo la falta, inmediatamente a un centro de datos. Y ese centro de datos inmediatamente lo manda a las oficinas de infracciones de tránsito. Y nos explicaba un asesor, de cooperante de la Embajada de Francia, cómo ellos redujeron toda la siniestralidad vial bajo este esquema, con toda una infraestructura digital que funciona de esta manera. Y él decía, imagínense, dice que yo fui a Francia, dice, alquilé el vehículo, me vine y cometí una falta y yo no ni cuenta, no me di ni cuenta. Al salí, no, todavía no había sido subida al sistema, dice, pero cuando llego aquí recibo una llamada de la rentadora del vehículo y le dice, mire, por llamarlo a usted, le estamos cobrando 5 euros, solo por notificarle que usted tiene una sanción, solo por notificarle que él tiene una sanción. Cuando regrese allá, él la tenía que pagar, esa sanción. ¿Qué significa? Que no necesitamos la intervención y la interacción humana, sino que directamente todos los sistemas integrados. Y por este sistema de digitalización, porque es Francia, ¿va? Y aquí es Honduras, ¿cuántos casos ustedes han logrado darle seguimiento utilizando este ejemplo que nos ponía? El número de teléfono.
Sí, número de teléfono, porque el otro gran mire, problema es que aquí los vehículos no andan placas un montón. Nosotros, no, porque ahí va directamente, no anda placa, pero otros andan un número, cuando es transporte público. Y si en ese lugar, por ejemplo, existen otro tipo de cámaras, nos auxiliamos de las cámaras privadas. Si no puede la cámara del 900. Pero el detalle que hay es que entiendo que no hay interconectividad. No, Porque usted me está diciendo en el ejemplo de Honduras. Correcto. No, allá son... Allá es otro mundo. Allá en Francia son N cantidades. Diríamos nosotros, aquí no sé si Wilmer coincide, allá le certifican hasta el color de las uñas con estas tomas. El problema de aquí de Honduras, y no sé esto qué tanto les está complicando a ustedes. Primero es que hay una cantidad de brujos impresionante. Correcto. Segundo, aquí circula una gran cantidad de automotores sin placa. Por eso aquí hay motos sin placa. Por eso hablaba del abordaje intersectorial, que es los diferentes sectores. El sector transporte, el sector de las autoridades, el sector de educación, el sector de infraestructura vial, el sector de los gobiernos locales, de las municipalidades, tienen que intervenir. Y el ejemplo, por ejemplo, es San Pedro Sula. San Pedro Sula está monitoreando a través de este tipo de sistemas. Inmediatamente cuando hay un accidente, le dice, hay un accidente en la 33 calle, en la 27, en la avenida Circunvalación, tal lugar. Inmediatamente entonces se desplazan allá para ver el tema. Pero todo va, también hay que verlo no con las multas. Yo cuando hablo de ver, y la vigilancia es la prevención. Número uno, no nos podemos alejar que con dinero no vamos a salvar vidas humanas. Yo eso sí siempre lo he dicho, que el tránsito muchas veces... Es que es un sistema el que funciona, es un sistema. En el país, dentro del sistema aquí en el país, va la fiscalización, dentro del sistema va la educación, dentro del sistema va la cooperación del empresario, la responsabilidad. Es un sistema que funciona. El último que debe debemos de prevenir primero. Mire, el último que debe intervenir. Mire, usted no le puede venir a decir a una persona que perdió a sus hijos que vamos a hacer un sistema integral cuando la Dirección de Viabilidad y Tránsito tiene más de 40 años de existir, donde tiene parte de la culpa de no tener un sistema de cómo capacitar al conductor, al hondureño, cómo aplicar para que salvemos vidas. Sí, estoy de acuerdo que hay que multar. En Francia, en Estados Unidos lo multan, pero usted tiene que hacer el sistema para salvar las vidas y después multe a todo el que no lo cumple. Pero hagamos el sistema, ¿cómo salvamos el día de hoy? Mire, si quiere, y tómenos los datos el fin de semana, el lunes, los noticieros, y le voy a mandar por WhatsApp cuántos accidentes y cuántas personas perdieron la vida por accidentes de motocicleta y de tránsito. A eso le estoy diciendo yo como hondureño, no olvídese como empresario de transporte, como hondureño, a eso apuntémosle. Muchas veces aquí no se hacen cosas porque no se quiere. El dinero de la plata está. Cuando le mencioné que no se ha terminado el proyecto de las placas con los chips, hablo de la tasa de seguridad que fue quien invirtió ese dinero. ¿Por qué no lo terminan? Cuando yo le hablo, si el 911, yo estuve cuando se iba a inaugurar, estaba aquel ministro, no recuerdo si era Pacheco o el anterior, cuando nos llevaron, nos dijeron, aquí vamos a tener la policía de viabilidad para las faltas de tránsito. Yo le digo, si una persona va en exceso y se puede prevenir, que se está viendo en tiempo real y se puede mover una patrulla, una motocicleta para detener eso y evitar que esas personas tengan una colisión, y está bien que se multen. Hoy puede ver en día, hoy, en la noche, si usted hace un operativo hasta la noche, usted va a ver la cantidad de personas que andan ingeridas de bebidas alcohólicas en la noche, que ponen en riesgo tal vez la vida de personas que van con su familia de un restaurante, también ponen en riesgo la vida de otros. Yo le digo, no es solo viabilidad, no es viabilidad, es el gobierno central, el gobierno municipal. Tenemos que tener un plan piloto de ordenar la ciudad. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está Wilmer Calix, dirigente del transporte en la capital hondureña, y el director de Vialidad y Transporte, Adonai Hernández. Ya regresamos. Estamos en Al Banquillo, revisamos el tema del transporte y la seguridad en las calles y en las carreteras abiertas de nuestro país. Comisionado Hernández, ¿cuándo podemos aspirar, valiendo del uso de la tecnología, desde luego, y hasta el compromiso que se debe asumir, porque los recursos ahí están por parte del Estado, para darle dientes, vamos a exponerlo así, a la policía de tránsito? En otros países se comete una infracción, pero como hay una certificación, a la casa de esa persona que cometió el abuso le llega una nota. Al correo.
o al correo electrónico correo, o le notifican a su por eso celular. hoy estamos pidiendo... Aquí está su problema. Correcto, por eso estamos pidiendo un recibo, porque todos esos detalles se iban obviando, donde no se daba correctamente la dirección donde residía, cuál era el domicilio exacto, la dirección, hoy se está pidiendo correo, porque todo eso queda vinculado a los permisos de conducir y eso inmediatamente la plataforma lo manda al correo, esa sanción, y no, usted sabe que tiene una sanción, como le mandan, por ejemplo, hoy en día la cuenta, si tiene tarjeta de crédito, se la mandan al correo y ya le dicen cuánto es lo que tiene que pagar. ¿Y eso para cuándo podría estar? Porque esto contribuiría, Wilmer lo planteaba, a no tener tanto agente en la calle, sino el uso de la tecnología, tener esa apuesta, incluso hasta para mejorar la eficiencia de la policía. Es correcto, ya no habría interacción humana, sino que sería digital y estaríamos expuestos a esa evidencia que genera esos dispositivos en las diferentes calles, avenidas, incluso en las calles, en las carreteras interurbanas, donde se pueden medir con radares de velocidad y no va a decir, fue que el policía me estaba allá escondido. No, están ubicados en lugares estratégicos de tal manera que miden en ese momento y ese dato va directamente a un centro de datos y eso lo va reflejando a la misma institución que se encarga de las infracciones como al mismo ciudadano. Entonces, estas infraestructuras nosotros estamos haciendo ya los estudios con cooperantes internacionales para que pueda, pero ya el amigo Wilmer decía que él conocía ya de unos proyectos, pues entonces sería bueno que esto los impulsara desde su instancia y pudiésemos contribuir desde esta área para fortalecer no solamente nosotros, para ellos mismos también es importante. Lamentablemente los estados o los gobiernos no se enfocan en la problemática verdadera del hondureño de pies descalzos. Hoy en día los accidentes de tránsito y el tema de inseguridad es lo que más agobia al más pobre. Usted puede ver hospitales llenos que si usted llega con su mamá enferma por dengue no la pueden atender porque las salas de emergencia están llenas por personas que tienen accidentes en motocicletas o personas que tienen accidentes en su vehículo. Yo creo que esto hay que tomarlo, hay una tasa de seguridad, hay que darle la fortaleza real que merece la Dirección de Viabilidad con tecnología. Las cámaras o radares, hay cámaras con radares ya que se colocan en la ciudad, donde los excesos están enlazados con los chips de las placas, como le decía, que se termine ese proyecto para ver así si podemos prevenir que sigan hondureños jóvenes perdiendo la vida en estos accidentes de tránsito. Y aquí hay otro elemento, la velocidad. Hacíamos la referencia previo que aquí no se puede ir a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora en carreteras abiertas. Eso serán pocos los ciudadanos ejemplares que cumplen con esa normativa. Pero vamos y apostemos a que cambiemos y lo hagamos. Pero aquí en Tegucigalpa, ¿cuál es el límite de velocidad en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela? Hay diferentes... en los bulevares. Hay diferentes porque recuerde que hay escuelas, hay centros hospitalarios, hay... pero deme máximo mínimos y máximos. Mínimo debe ser 15. 15 y el máximo para esta ciudad. 30 kilómetros por hora y incluso en ciudades grandes ya esto es un principio básico para también intervenir en lo que son los accidentes de tránsito. Nadie puede circular más de 30 kilómetros por hora. En el transporte urbano y no digamos en los particulares, esta es misión imposible. Bueno, entonces le digo, si es 30, le comento que la mayoría de un 100% como el 100% violan la ley. Hoy en día, porque usted puede ver en Janillo Periférico de los bulevares, oigan, en esta carretera aquí en el casco de la ciudad, que andan a 80. Sí, Wilmer, 90. Y aquí lo que llama la atención es que los piques, la misma empresa se andan peleando, hablando del transporte público. Es un desorden realmente. Yo le voy a contestar con algo que es una visión y un compromiso claro que tenemos como empresarios de transporte. Si este gobierno, el comisionado Barahona y la presidenta de la República Castro toman en cuenta los proyectos de transporte y los realizamos, que pueden realizar en un año,
Yo le digo a usted como periodista, yo no sé a quién le van a estar echando ahora maceta o viendo los problemas, porque el sector transporte tiene la propuesta para solucionar esto, solo falta la voluntad política y la presidenta para que lo hagamos. Gobernadores o reguladores de velocidad se pueden colocar en el marco de todo este proyecto de renovación del transporte. Se puede hacer. Son proyectos que otras ciudades lo han hecho en 6, 7, 8 meses. Ciudades que tienen 5.000 unidades de transporte, nosotros tenemos 1.400 aquí en la capital. Son proyectos que se pueden colocar. Ya hay empresas incluso del transporte de carga que tienen autogobernadores. Sí. Que Solo le quería mencionar algo. El pleito que usted dice, que un bus va peleando con otro, es por el efectivo. Nosotros hemos dicho, hay que quitar el efectivo, el sistema prepago. Estamos a un paso, se lo puedo decir, a un paso de lograrlo. Después ¿Se logra este año ya la famosa tarjeta? Si el gobierno, y óigame lo que le estoy diciendo, si la Presidenta de la República, ella ha mostrado voluntad, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, finiquitamos este mes de julio-agosto, le digo que ese es ¿Y dónde está la traba, Will? Mire, los proyectos tienen que ser autosostenibles. Todos los equipos son caros, no cuestan centavos. No me puede venir a decir el gobierno, sí, cómprelo usted y mire cómo. Y los financiamientos que hablan siempre, que hay movilizaciones, sí, pero recuerde que usted va a un banco, es que aquí hay dos cosas que también hay que explicarle. Le dicen, le vamos a conseguir el financiamiento, pero el financiamiento no es que le regalen el dinero. Usted va a sacar un préstamo, usted tiene que pagar. Usted presenta de dónde lo va a pagar. Y la única forma de donde se puede pagar es de las tarifas. Es ahí donde hay un meollo del asunto, aquí en el país. En otros países, las municipalidades o los gobiernos le dicen, sí, yo quiero un sistema de transporte de esta manera que sea eficiente, usted haga una inversión de 700, 800 millones, y yo le digo como empresario, bueno, ¿y cómo lo voy a pagar? Bueno, saque un préstamo de 10 años y esto usted le va a cobrar el 30% en la tarifa real en la calle y el 70% se lo vamos a pagar nosotros como municipalidad o como gobierno, pero el proyecto tiene que funcionar. Así funciona en otros países. Comisionado Hernández, escuchamos con frecuencia en centros comerciales que ahí es la ley del más fuerte. En sitios donde, como dice Wilmer, se van peleando por llegar por el efectivo. Y aquí sí es transporte público, sea autobuses, rapiditos, taxis. ¿Qué pasa con la presencia de policías en estos sitios? Porque es un dolor de cabeza y le puedo citar Boulevard de las Fuerzas Armadas y ya Wilmer hacía referencia al anillo periférico. Sí, mire, nosotros incluso estamos ya implementando un proyecto piloto de las body scan para que dejar evidenciado dónde nos encontramos, cuáles son las acciones que nosotros hacemos como policía. Y ahí va a quedar reflejado también todas esas acciones que hacen conductores. Y no solamente culpamos al transporte público, hay personas particulares también, conductores particulares, que son irresponsables al no saber incluso cuál carril utilizar, la velocidad que debe imprimir, pero todo esto pasa por el tema de educación. ¿Qué hacemos nosotros inmediatamente? Por eso vuelvo y repito, necesitamos que la ciudadanía se incorpore a ser parte de la solución, nos denuncie, porque este es aquí donde nosotros intervenimos inmediatamente. Donde existe esto, más allá, y le puedo mostrar cuántas denuncias recibimos nosotros y las subimos, y usted las puede ver allí en redes sociales, cuántos vehículos del transporte, generalmente la gente se ve vinculada más a transporte público de buses y de taxi, para poder denunciar. Inmediatamente nosotros intervenimos y hacemos la transferencia de esa información a quien nos denuncia. Es ahí donde este tema de la denuncia es importante. Necesitamos que el ciudadano también tenga la cultura de la denuncia. Muy bien, vamos a una pausa. Adonai Hernández y Wilmer Calix al banquillo. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Comisionado Hernández, decía Wilmer, hay que regular los piques, los fines de semana en los bulevares, incluso en sitios concurridos, esto se volvió normal. Han sancionado, pero con sanciones que vayan, no sé si Wilmer va a coincidir, pero si a alguien lo encuentran borracho, no deberían tener contemplación y cancelen la licencia de por vida si les dan las normativas. Sí, lo que pasa es que nosotros tampoco no podemos tener como arbitrariamente decir, así como lo establece usted, inmediatamente cancelar. Sigue un proceso,
administrativo para que eso quede evidenciado y después nosotros no seamos sujetos de No, de por eso denuncia. le planteaba solicitar que les aprueben una normativa y ser implacables en esto. No, en eso estamos de acuerdo. Hacemos una cantidad de operativos, usted los puede ver los fines de semana. Podemos asistir a todo el desplazamiento que hay en relación a este tema de las motocicletas. Usted puede ver que nosotros llevamos las grúas incluso, las llenamos y depositamos porque ahí encontramos conductores de motocicletas que no aportan su permiso de conducir, no acreditan la propiedad, presentan algunas anormalidades en las series, algunos detalles que de repente no son permitidos por la ley. Hay un sinnúmero de acciones y infracciones que cometen y nosotros estamos interviniendo en esto precisamente. Hay muchos ciudadanos que nos denuncian, mire, hay un grupo de conductores de motocicletas en tal lugar, inmediatamente intervenimos. En la CA5 estamos haciendo lo mismo con patrullas de carretera, porque no solamente es en las áreas urbanas. Hoy usted puede encontrar en cualquier parte rural y usted va a ver que ya se están agrupando de determinada hora y determinados días los conductores de motocicleta. Es todo un ambiente, una corriente de estos conductores de motocicletas que nosotros incluso ya estamos promoviendo hacer y ya están iniciando estudios para ver cuál es la concepción que tienen en relación a su conducta que se presentan. Y alguien hablaba ya, no hay que diseñar una infraestructura para que ellos vayan a quitarse toda esa adrenalina, que ese desafío que hacen en la calle, pero lo vayan a descontar allá en un lugar que esté debidamente diseñado para ello. Y otro punto que lo deben tomar en cuenta y se lo dejamos de tarea para las autoridades de tránsito es también porque aquí va con los particulares. Hay muchos que van en su vehículo en lugares que generan congestionamiento de custodio de personas que van haciendo ejercicio. Esto no puede pasar. Esto lo deben corregir. Otros abusivos con estas luces especiales en vehículos particulares, que eso, comisionado, es una tarea que todavía están en deuda de lo planteado, Wilmer, por parte del Estado para mejorar la atención del transporte público. ¿Cuánto hemos avanzado y qué proyectamos por lo menos para final de este 2024? Lo más que se ha avanzado en el rubro de transporte ha sido en seleccionar algunas empresas tecnológicas. En el tema de certificación hay un 20-25% que se ha ido avanzando. Creemos que podríamos avanzar más rápido. Al final, nosotros como empresarios de transporte tenemos también siempre esa traba que todos dependemos, la mayoría del Estado. Sí, no quiero que termine este programa sin decirle al comisionado Hernández que no se olvide de poner agentes ahí en la Polo Paz, en la subida a los bomberos, un congestionamiento bárbaro hasta el Mall Premier. Pueden ver en el Zonal Belén a esta hora, el Boulevard Fuerzas Armadas, pueden ver hacia la Kennedy, ahí en Plazas Miraflores, en las horas pico. Ustedes pueden ver en la salida del sur, el anillo periférico, que después de las 3:30, 4, usted no puede avanzar en la ciudad. Yo creo que ellos deben de poner agentes hasta horas hacia tarde, ya días no los miramos. Antes estaban hasta las 7, 8 de la noche, sabemos que tienen poco personal, pero hay que ser, como dicen, creativos para poder también brindarle también al ciudadano ese tiempo para que pueda llegar a descansar a su hogar. Bueno, ahí están los retos. Es un tema tan abundante que se nos han quedado algunos puntos a tratar, pero buscamos orientar y que la ciudadanía también coopere. 33 99 99 4600, ahí está, para que usted denuncie y certifique, y aquí no se debe salvar nadie. Porque si contribuimos a ordenarnos aquí en la ciudad de Tegucigalpa, en Comayagüela, en el Valle de Sula, vamos a ir avanzando, porque hay días que nuestros invitados no nos dejan mentir, desespera para los ciudadanos de estar queriendo llegar a su casa por los enormes congestionamientos que hay en estas ciudades del país, y esperamos una respuesta. Gracias por su sintonía, muy amables.